Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos miles y miles despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Saquemos esta bosta, ensalada de mierda. Lo escupen por su boca. El político no es necesario, pero es un... Buenas noticias, muy buenas noticias. A ver, murieron estos días 5 generales cubanos en circunstancias dudosas. Buena noticia para el pueblo de Cuba que está luchando por su libertad. Además de eso, han muerto 2 generales del régimen venezolano y hoy trascendió que otra persona muy importante del régimen venezolano, está padeciendo una extraña enfermedad, o sea, está postrado, no se sabe si la va a contar. Todos estos movimientos, ¿qué indican? Indican que vamos a tener libertad. Acá, en Argentina, va a depender de lo que haga el pueblo. Nada de esto es casualidad. Y no me digan conspiranoica ni nada por el estilo, porque, bueno, es información que llega de arriba. A ver, no de Dios. De arriba de los lugares que nosotros estamos habituados a, no sé, manejar. Esta es información que de hecho viene de análisis financiero. No es casual que se hayan muerto misteriosamente esos 5 generales cubanos. No es casual que también se estén empezando a morir misteriosamente los generales del régimen venezolano. Y no va a ser casual lo que pase acá en Argentina, pero en Argentina va a depender del pueblo. Y esta semana estuve hablando justo de todas estas cosas, de cómo fue que Venezuela llegó de ser uno de los países más ricos del continente a lo que es hoy, con un luchador por la libertad, un paleolibertario que está hoy exiliado en el Reino Unido, el licenciado Esteban Figueroa. Con él vamos a hablar un ratito. Sí, hola Esteban, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariela? Muy contento de estar aquí de nuevo contigo para compartir, seguir compartiendo datos. Esta vez, bueno, para tus plataformas y todo, y mis plataformas donde vayamos a ver estos videos. Entonces, hablando de datos, nosotros nos vamos a la génesis. ¿Y qué sucedió en Venezuela en el año 99? En el año 98, cuando llega el monstruo de Sabaneta, a él lo eligen, claro, de una población de 11 millones de 11 millones de habitantes registrados en el registro electoral, quiero decir. A él lo eligen solamente con 3 millones. O sea, él es presidente gracias a 3 millones de personas que creyeron en 3 factores. O tuvieron esperanza, o se querían vengar del sistema anterior, o igualmente eran unos resentidos. Entonces yo lo comento y mucha gente les hace un clip, no les gusta, pero es que, mira, para que Hugo Chávez haya llegado a la presidencia, tiene que haber uno de esos 3 factores. Puedes agregarle un cuarto, pero ok. Un militar golpista que mató gente, que es un asesino, ¿cómo es posible que muchas personas, yo no pude votar para ese momento, porque vuelvo y te repito, nos llegó el comunismo temprano. Yo no podía votar por él por la edad, pero mi familia sí lo hizo y votó en contra por un candidato que tampoco representaba, o sea, era el mal menor. Pero era evitar que llegáramos a esto. Entonces, ¿cómo es posible de que la gente todavía tuviese esperanzas en algo como eso? Igual lo que sucedió ya después. La Constitución, que es el tema que yo te quería comentar, la Constitución la eligen también una minoría, porque para mí 3 millones de venezolanos de una población de 12 millones todavía representa, bueno, pero es un presidente, ok, se merecía una segunda vuelta o cualquier otro proceso que tú quieras. Pero la constituyente y esta constitución solamente votaron por ella, según el último mapa de 11 millones de votantes inscritos, 3 millones de votantes para un sí y un no. Fueron los que, o sea, la abstención ganó, o sea, fueron más de 9 millones de personas que se abstuvieron en ese momento y nos impusieron una carta constitucional a la fuerza, cuando eso no debió haber pasado. Sí, digo yo,
a manera constitucional, algo que es tan importante para el país, no tuvo que haber pasado con 3 millones de votos, habiendo un universo de 12 millones. Por lo menos tendría que haber votado más de la mitad para hacerla efectiva. Porque es el acuerdo que entre los ciudadanos y el Estado están llegando a un fin para que podamos convivir dentro del país. Y 3 millones de personas no eran quienes para imponernos este modelo. No, pero te puedo, a ver, decir algo que puede ser como una reducción al absurdo, pero no lo es, ¿sí? A ver, estás partiendo de una premisa falsa, lo cual te hace llegar a una conclusión falsa. La premisa falsa es que a los 11 millones de venezolanos registrados para votar les importaba 3 pepinos la Constitución o sabían qué era la Constitución. Y no es así. Desgraciadamente en toda Hispanoamérica, a ver, ni siquiera es que el intelectual tenga un desprestigio, sino que el negocio los últimos 40 años ha estado más bien por el lado de la cocaína. Entonces el que hace plata es el tranza, el dealer, que no sabe apenas leer, pero sí sabe hacer y muy bien las cuentas y es violento. Entonces llega a la política y he visto una persona de estas características que le ponía plata a un político para la campaña, levantarse cuando los abogados hablaban y decir lo siguiente: me voy porque acá está lleno de intelectuales que piensan. Te lo juro. Me voy fue un poco más desagradable, pero fue ese el sentido de la frase. Me voy porque acá está lleno de intelectuales que piensan. Bien. O sea, y te ponen un tipo como este en una lista sábana y después tenés un tranza de cocaína en el Congreso de la Nación. Bueno, y eso es parte del mismo proceso, y es como lo te comentaba yo en el último video, están las FARC. Mira, hay grupos irregulares dentro, personas que tienen prontuario, personas que todo eso se mezcló dentro, y lamentablemente quien nos hizo la Carta Magna estaba representado por mucho más de ese pensamiento. O sea, no había como que especie de un balance donde, bueno, que Venezuela no hay un balance, como te lo comenté, todos son socialistas, pero eran, si de 140 diputados, eran 131 que venían afectos al régimen tirano de Chávez. Entonces esos fueron los que prácticamente nos cambiaron hasta la forma de llamar al país. Fíjate que allí es donde influyó tanto, y eso fue... Y ellos allí, muchos no lo creen, pero eso fue un experimento. Dijeron, bueno, el experimento Venezuela, que incluso estaba pavimentado ese camino para cuando, bueno, ya Maduro entrara en acción, las grandes potencias del mundo empiezan a ver a Venezuela también como un país de progresistas. Y eso mismo lo dijo Maduro. Nosotros somos progresistas, al igual que lo dijo Alberto Fernández, al igual que lo dijo Biden, al igual, todos dicen nosotros somos progresistas, como si progresismo fuera una palabra que nos va a calmar. Bueno, ¿vieron? A los venezolanos también les aplicaron el método de hervir el sapo. Y además de eso, a ver, la modificación a la Constitución que los llevó a que se abran las puertas del infierno fue votada por solo 3 millones de venezolanos. ¿Eso qué quiere decir? Vota por quien quieras, pero no votes nada que tenga olor a kirchnerismo. ¿Sí? ¿Sos de derecha? Vota por la derecha. ¿Sos de izquierda? Pues, ¿qué va a ser? Pero por favor, depende de nuestro voto que no se abran las puertas del infierno acá, porque si no, vamos a terminar muy, muy mal, peor que Venezuela. De hecho, el presidente Bolsonaro ya dijo
que va a abrir un corredor humanitario para Argentina, y eso ¿saben de quién depende? De nosotros, de cómo voten, de cómo votemos. ¿Va a haber fraude? Siempre lo hay en las elecciones, pero esta vez va a ser peor, va a ser mucho peor porque la cámpora va a controlar las elecciones, va a ser mucho peor porque todos los días están entrando armas por la frontera norte. Sobran en YouTube, en WhatsApp, en Telegram, todos sabemos cuántas armas entran y para quiénes son. ¿Son para quiénes? Para los tupacos. ¿Son para quiénes? Para la organización de Grabois. Ahora, ¿qué pasa que De Angeli está hablando con Grabois? ¿Cuál es el negociado que hay detrás? Todas estas cosas que están pasando, a mí, como decimos en Córdoba, me llenan el culo de preguntas. Y a ustedes, lo único que les puedo decir es esto. Luchemos por nuestra libertad. Evitemos el fraude electoral. Evitémoslo porque literalmente nos va la vida en eso. Ese es mi mensaje de hoy. Nos va la vida. Señora, señor, anótese como fiscal de mesa. Anótese como autoridad de mesa. El pasaporte sanitario que están pidiendo además es ilegal e inconstitucional. Primero, porque va en contra del principio de la autonomía del individuo. Segundo, va en contra del artículo 19 de la Constitución Nacional. Tercero, va en contra del artículo 58 del Código Civil y Comercial que prohíbe los experimentos en humanos, experimentos médicos, ¿no? Entonces, no te dejes engañar. Participa del proceso electoral. Y si no, que se abran las puertas del infierno. Esto fue Córdoba Sin Límites. Somos dos, somos tres, somos cuatro.